Mi nombre es Ángela. Tengo 79 años. Y esta es la primera vez que hablo de algo que he guardado por más de 7 décadas. Nunca pensé que lo haría, pero he llegado a una edad en la que los silencios ya no me sirven de refugio, sino de peso. Hay dolores que uno logra esconder del mundo, pero no de sí misma. Y a veces, cuando el cuerpo ya está cansado y las fuerzas se nos van de a poco, lo único que queda es la necesidad de dejar algo dicho, aunque sea tarde, aunque a nadie le importe. No quiero llevarme este recuerdo conmigo sin haberlo nombrado. Quizás, solo quizás, alguien escuche y entienda. Tal vez alguien, en algún lugar, necesite saber que no está sola, porque hay heridas que no sangran por fuera, pero que nos acompañan cada día como si lo hicieran. Y la mía empezó cuando apenas era una niña, en un tiempo en que las niñas no teníamos derecho a la queja, mucho menos a la verdad. Crecí en un pueblo pequeño, polvoriento, donde las casas se conocían por los apellidos y los pecados se barrían bajo la alfombra con rezos y vergüenza. En mi familia nadie hablaba de emociones. No se decía te quiero, no se preguntaba ¿te pasa algo? Todo era silencio, rutina y deber. Mi madre era una mujer de pocas palabras, resignada, que solo se expresaba a través del mandado diario y del café a las 5. Mi padre trabajaba en el campo y volvía con el sol caído, con las manos sucias, la voz áspera y los ojos ya cansados de mirar. Pero quien más visitaba nuestra casa, con la excusa de ayudar o de traerle algo a mi madre, era mi tío Octavio, el hermano mayor de mi papá. Era querido por todos, especialmente por las vecinas, que decían que era un hombre bueno, servicial, de los que ya no quedan. Él era simpático, sí, y tenía esa forma de hablar que hacía reír a los niños y tranquilizaba a los adultos. Pero detrás de esas visitas, de esa amabilidad que nadie cuestionaba, se escondía algo que nadie quiso ver y que yo viví sola, en el rincón más oscuro de mi niñez. Por muchos años me convencí de que no valía la pena hablar, porque lo intenté, claro que lo intenté, pero nadie me creyó. Me miraron con desconfianza, con enojo, incluso con lástima, como si yo fuera la que había hecho algo malo. Aprendí a callar, porque el castigo de hablar era más cruel que el de guardar el secreto. Hoy, desde esta silla, donde miro pasar los días, siento que ha llegado el momento de decirlo, aunque tiemble, aunque duela, aunque ya no cambie nada. Porque merezco al menos eso, decir mi verdad antes de irme. Todo permaneció dormido en mi interior durante décadas, como si hubiese sido un mal sueño del que uno despierta y, con el tiempo, olvida. Pero los recuerdos, cuando son reales y dolorosos, no se olvidan, se esconden, se acomodan en los rincones del cuerpo como polvo bajo la alfombra, y basta con una brisa, una mirada, un gesto inocente para que todo vuelva. Eso fue lo que ocurrió hace un par de semanas, una tarde cualquiera. Estaba sentada en la cocina con mi nieta más pequeña, Emilia, mientras dibujaba con sus colores sobre un cuaderno. Me pidió que le contara cómo era mi infancia, si tenía juguetes, si tenía amigos, si jugaba con sus tíos, con sus primos. Al principio me reí y le dije que las niñas de mi época no tenían tantos juguetes, que jugábamos con muñecas de trapo y piedras pintadas. Pero entonces, sin levantar la mirada, como quien lanza una piedrita al agua sin saber cuán profunda es la laguna, me preguntó,
¿Y tu tío Octavio era bueno contigo? Sentí un frío en la espalda que me hizo enderezarme en la silla, como si alguien me hubiese tocado desde atrás. No sé por qué preguntó eso. No sé si lo escuchó en alguna conversación, si vio alguna foto donde él aparecía, si fue solo una casualidad. Pero en ese momento supe que no podía seguir guardando esto dentro. Y no se lo dije a ella, claro, no a una niña. Pero esa noche no dormí. Me acosté con los ojos abiertos mirando el techo, escuchando los mismos sonidos de mi infancia, el crujir de la madera, los pasos suaves del pasillo, los grillos allá afuera, el viento golpeando el alero. Fue como si el tiempo se hubiera encogido y todo volviera a repetirse en mi cabeza, no como memoria, sino como presencia. Ahí supe que había llegado el momento. Recordé con una claridad dolorosa la primera vez que él dijo que íbamos a jugar a algo diferente. Yo tendría unos 7 años. Era una tarde calurosa. Mi madre había salido al mercado y me había dejado sola en casa. Eso no era raro. En aquellos tiempos, una niña de 7 años ya sabía barrer, pelar papas y calentar agua. Mi tío apareció con una bolsa de naranjas y su sonrisa de siempre. Me dijo que me sentara con él en el patio, que me iba a enseñar un juego nuevo, un secreto entre nosotros. Yo no sospechaba nada, confiaba en él. En mi familia me habían enseñado a respetar a los adultos, a obedecer sin hacer preguntas. Cuando me acarició el cabello y me dijo que me portaba muy bien, que yo era su sobrina favorita, sentí orgullo. No sabía que el cuerpo también podía asustarse, que la piel podía avisarte antes que la mente. Cuando su mano bajó por mi espalda y luego más abajo, yo me quedé inmóvil. No entendía qué estaba pasando. Me dijo que no dijera nada, que si contaba el juego, mamá se iba a enojar conmigo. Es solo un juego, repitió, y yo quise creerle. Quise pensar que no era grave, que tal vez estaba exagerando en mi cabeza. Pero algo se rompió en mí esa tarde, algo que nunca más volvió a estar entero. Después de eso, siguió viniendo. Siempre traía algo, una fruta, una revista, una sonrisa, y siempre encontraba un momento para estar a solas conmigo, aunque fuera solo unos minutos. Yo empecé a evitarlo, a esconderme, a fingir que tenía fiebre o dolor de panza para que no me dejara sola con él. Pero él lo notaba, claro que lo notaba, y lo usaba en mi contra. Ahora estás enojada conmigo, decía con voz dulce. Me vas a castigar por quererte tanto. Yo sentía culpa, porque era una niña que todavía creía que los adultos sabían lo que hacían, que si algo dolía era porque una no entendía bien, hasta que un día, después de otra de esas visitas, me armé de valor y le conté a mi madre. No usé las palabras correctas porque no las tenía. Le dije que no quería estar más sola con el tío, que me hacía cosas raras, que me tocaba. Ella me miró en silencio, dejó la escoba en la pared y se secó las manos con el delantal. Luego me dijo, con una voz que aún retumba dentro de mí, no digas tonterías, Ángela, es tu tío, te quiere, no inventes cosas. Y volvió a barrer. En ese instante, el mundo se hizo más pequeño. Entendí que estaba sola, que nadie me iba a salvar, que si decía la verdad, me iban a tratar como una mentirosa. Desde entonces aprendí a callar, a sonreír cuando él llegaba, a soportar sin llorar. Me prometí que cuando fuera grande me iría lejos
y nunca volvería. Pero una no siempre puede huir de donde creció, aunque cambie de casa, aunque cambie de nombre. Los recuerdos viajan con uno, y ahora, con casi 80 años, siguen aquí, sentados al pie de mi cama, esperándome. Pero esta vez no voy a callar, esta vez lo voy a decir todo, aunque sea solo para que mi nieta nunca tenga que hacer la misma pregunta con los ojos llenos de duda, aunque nadie más escuche, aunque sea solo por mí. Después de aquel día en que mi madre me mandó callar y volvió a barrer como si no hubiese escuchado nada, aprendí que en esa casa las cosas no se hablaban, se aguantaban. Era como si lo que me estaba ocurriendo no tuviera nombre, y si no tenía nombre, entonces tampoco existía. Mi tío siguió viniendo, quizás con más frecuencia, y yo, que antes era una niña alegre, que jugaba en el patio, que cantaba mientras ayudaba con el maíz o el café, empecé a voltear la cara, a evitar su sombra, a esconderme detrás de los armarios o fingir estar dormida, pero siempre encontraba el modo de acercarse. Ya no era solo en el patio, podía ser en la cocina, en la bodega, incluso cuando íbamos todos a la finca, entre los árboles, en los caminos donde nadie miraba. Todo era un riesgo, todo era una trampa disfrazada de costumbre, y yo comencé a vivir con el corazón apretado, con la piel alerta, como si todo mi cuerpo se hubiese convertido en un animal salvaje que sabe que en cualquier momento lo van a cazar. Con los días dejé de hablar tanto. Las vecinas comentaban que me estaba volviendo callada, que seguro era porque me estaba haciendo señorita. Yo solo bajaba la cabeza, sonreía lo justo, hacía lo que me pedían. Nunca fui rebelde, nunca fui respondona. Tenía miedo de todo, de que alguien sospechara, de que nadie sospechara, de que él dijera algo y voltearan la culpa hacia mí, como ya lo habían hecho una vez. La complicidad del silencio es lo más cruel que puede rodear a una niña, porque yo veía las miradas esquivas de mi madre cuando él se quedaba más tiempo de lo necesario. Veía cómo ella a veces tensaba la espalda cuando lo veía entrar, cómo hacía que me sentara más lejos o me mandaba a hacer algún mandado al otro lado del patio. Ella sabía. No necesitaba que lo dijera en voz alta. Lo sabía. Pero tenía miedo. Miedo del qué dirán. Miedo de mi padre. Miedo de que se le viniera abajo la frágil estructura que había construido durante años. A veces pienso que ese miedo la convirtió en cómplice, aunque también entiendo que fue víctima de la misma cadena de silencios. En esa época nadie hablaba de estas cosas. Una niña siempre era culpable si pasaba algo, o estaba imaginando cosas, o quería atención, o estaba cambiando el cuerpo, y por eso los hombres la miraban. Así lo decían. Así se justificaba lo injustificable. Pero lo peor no fue el miedo. Lo peor fue la normalización. Empecé a convencerme de que tal vez eso le pasaba a todas, que era parte de crecer, que era el precio que una niña tenía que pagar por ser mujer. Me volví desconfiada, cerrada, con una tristeza que no sabía cómo explicar. Iba a la escuela como un fantasma, sentada en el pupitre, mirando por la ventana sin escuchar a los profesores. No podía concentrarme. Cuando me hablaban, tardaba en responder. Las otras niñas hablaban de sus sueños, de fiestas, de vestidos, de novios imaginarios.
Yo solo pensaba en cómo evitar que me tocara otra vez, en cómo caminar más rápido para que no me alcanzara en el pasillo, en cómo mantenerme lejos. Recuerdo una vez, tendría yo unos 9 años, que vino una visita de la capital, una tía de mi padre con sus hijas. Eran alegres, ruidosas, llenaron la casa con risas y cuentos, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida. Dormimos todas juntas en una misma cama, y esa noche pude cerrar los ojos sin sobresaltos. Cuando se fueron, lloré en silencio, no porque se fueran, sino porque me recordaron cómo era la vida cuando una niña podía dormir tranquila. Mi tío seguía apareciendo como si nada. A veces bromeaba delante de todos, me llamaba la consentida, me ofrecía caramelos y me hacía sentarme en sus piernas, y nadie decía nada. Todos lo veían como un gesto de cariño. Yo me tragaba el asco, apretaba las piernas, sostenía la respiración. Mi madre a veces me sacaba disimuladamente de ahí con cualquier excusa y yo le agradecía con la mirada. Pero nunca volvimos a hablar del tema, jamás. Me lo negó una vez, y esa negación fue más fuerte que cualquier golpe. Porque cuando una niña se atreve a decirlo y no la escuchan, entiende que su voz no tiene valor. Y después de eso, es como si te arrancaran algo de adentro. Empecé a tener miedo también de otras personas. No solo de él, de mi padre, por ejemplo. Él era un hombre seco, de esos que creen que mientras haya comida y un techo, no hay nada más que hablar. No sé si sabía lo que pasaba. Tal vez no, pero su ausencia emocional era otra forma de abandono. Nunca me abrazó, nunca me preguntó si yo estaba bien. Solo preguntaba si ya había terminado los quehaceres o si había hecho los deberes de la escuela. Con él aprendí que uno puede sentirse huérfana aún teniendo padres. Pasaron los años y mi cuerpo cambió. Me desarrollé temprano y eso solo empeoró las cosas. Empecé a atraer miradas que no quería, comentarios que me hacían sentir sucia. Mi tío fue más cuidadoso, más disimulado, pero no por eso menos presente. Siempre encontraba la manera de recordarme que no me había olvidado. Un roce al pasar, una frase que solo yo entendía, una amenaza sutil. Acuérdate que nadie te cree, Ángela. Yo crecí con eso en la cabeza, como si fuera un eco pegado en las paredes de mi mente. Me convertí en una adolescente nerviosa, con el cuerpo siempre en tensión, con las manos frías, con el llanto atragantado en la garganta. Una vez me escapé, fui caminando hasta la quebrada del pueblo y me senté allí por horas, mirando el agua correr, imaginando que si me tiraba, todo se acabaría. Pero no lo hice, no porque tuviera esperanza, sino porque me sentía invisible. Pensaba que ni siquiera iban a notar si desaparecía. Nadie me buscaría. Nadie preguntaría por mí. Esa fue mi mayor tristeza, no el abuso, no el miedo, sino la certeza de que no importaba, que yo no importaba. A los 13 años dejé de ser niña, no porque me hiciera mujer, sino porque me quebré por dentro. Ya no creía en nada, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en las promesas de los adultos. Empecé a trabajar en una tienda del centro para no estar tanto tiempo en casa. Me levantaba antes del amanecer, caminaba hasta el pueblo y ahí, entre vitrinas y clientes, encontraba un poco de respiro.
Me gustaba ese anonimato. Ahí nadie me conocía como la sobrina de Octavio. Era simplemente una chica que doblaba camisas y hacía cuentas. Me aferré a eso como si fuera una tabla en medio del mar. Y así, entre una cosa y otra, fue pasando mi juventud, sin alegría, sin ilusiones, pero con la determinación de no quedarme en ese lugar por siempre. Sabía que algún día, de alguna manera, me iría. Solo necesitaba resistir un poco más. Y resistí, pero el precio fue alto. A veces pienso que me robaron la infancia, la confianza, incluso la fe en el amor, porque cuando una crece sabiendo que incluso los que se suponen que te cuidan pueden lastimarte, es difícil volver a creer. Pero lo más triste es que lo hicieron a plena luz del día, frente a todos, y nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie lo detuvo. Como si mi cuerpo no fuera mío, como si yo no existiera. Eso fue lo que más dolió, el silencio de los demás, el silencio que lo permitió todo, el silencio que todavía me acompaña, aunque hoy por fin haya decidido romperlo. No fue un día en particular, no hubo una revelación repentina ni un momento cinematográfico que me abriera los ojos de golpe. La conciencia llegó como llega el amanecer en los días nublados, poco a poco, sin colores brillantes, pero inevitable, hasta que te das cuenta de que ya es de día, y entonces ves todo lo que antes apenas intuías. Esa fue la manera en la que, sin saberlo, empecé a entender que lo que me había hecho mi tío no era un juego, no era cariño confundido, no era un error silencioso que debía guardarse para proteger a la familia. Era abuso, era violencia, era una traición que no tenía nombre en mi casa, pero que sí tenía consecuencias en mi alma. Lo supe con el cuerpo antes que con las palabras. Lo supe porque empecé a mirar a otras niñas, a otras muchachas, y me preguntaba si ellas también se sentían tan sucias, tan rotas, tan solas. Y lo supe sobre todo cuando vi cómo reaccionaban ante los abrazos de sus tíos, de sus padres, de sus primos, con naturalidad, con afecto sincero, con sonrisas que no ocultaban vergüenza. Y yo me encogía ante cualquier contacto. Me replegaba como si toda caricia fuera amenaza. Empecé a escuchar conversaciones en el mercado, en la escuela, en la iglesia, con oídos nuevos. Un día, una de las maestras llevó una revista y nos hizo leer en voz alta un artículo que hablaba de las cosas que no se deben permitir a los adultos, aunque sean familia. Fue la primera vez que vi escritas palabras que se parecían a lo que me había pasado. No eran exactas, pero estaban ahí. Tocamientos, manipulación, secreto forzado. Sentí que el corazón me latía en la garganta. No podía tragar. Mi compañera de pupitre notó que me puse pálida y me preguntó si me sentía mal. Asentí y pedí permiso para ir al baño. Me encerré en uno de los cubículos, bajé la tapa y me senté temblando. Quería vomitar. No lo hice. Lloré en silencio, como lo había hecho tantas veces. Pero esa vez, las lágrimas eran diferentes. No eran de miedo, eran de furia. Furia muda, pero furia al fin. Porque por primera vez me atreví a pensar que no era culpa mía, que no era yo la que había hecho algo sucio, que no era yo
la que debía sentirse avergonzada. Y sin embargo, lo hacía. Ese mismo día, al volver a casa, observé a mi madre de otra forma. Le vi las manos, las arrugas en el entrecejo, el modo en que mordía la lengua cuando algo le dolía. Y supe que ella también tenía secretos, quizás diferentes, quizás antiguos, quizás iguales. No lo sé, pero comprendí que en esa casa el silencio era hereditario, como una maldición que pasaba de madre a hija. Y no quise ser parte de eso. No quería ser esa mujer que por miedo al escándalo sacrificaba la verdad. Pero aún no tenía fuerza para avalar. No sabía a quién. Mis amigas eran niñas como yo, y las adultas eran parte del sistema que justificaba todo con frases como «es un hombre», «¿qué se le va a hacer?» o «no provoques» o «eso no se dice». Entonces, ¿qué se hacía con el dolor que sí se sentía? Pasaron semanas y meses con esa nueva conciencia creciendo en mí como una semilla que brota sola en un terreno árido. Lo que antes toleraba con resignación, ahora me revolvía el estómago. Lo que antes ignoraba, ahora me quemaba por dentro. Y empecé a soñar con escapar, no con morirme, como alguna vez lo había pensado. No, esta vez quería salir de allí viva, fuerte, con mis piernas, con mi historia, con la posibilidad de reinventarme. Lejos de todo eso, empecé a pensar en estudiar algo que me permitiera irme del pueblo, aunque fuera a una ciudad cercana, aunque fuera de sirvienta o ayudante. Pero irme, poner distancia entre mi cuerpo y el suyo, entre mi silencio y las voces que nunca me creyeron. Durante ese tiempo, mi tío seguía viniendo, pero yo ya no era la misma. Le temía, sí, pero también lo despreciaba. No respondía a sus bromas, no aceptaba sus regalos, mantenía la mirada baja, pero ya no era de sumisión, sino de asco, y él lo notó. Una tarde me arrinconó en la bodega, me tomó del brazo y me dijo con los dientes apretados que no me hiciera la valiente, que nadie me iba a creer nunca, que él era de la familia y yo solo una niña malagradecida. Yo no dije nada, pero por dentro algo se encendió, porque entendí que su mayor arma era el miedo, y yo ya no le temía de la misma forma. Me soltó con fuerza, como si le quemara tocarme, y se fue sin decir más. Esa fue la última vez que intentó acercarse. Después de eso, se volvió más distante. Ya no venía tan seguido. Mi madre tampoco mencionaba nada. La vida siguió su curso aparente, pero algo en la atmósfera había cambiado. Yo también había cambiado. No era una niña, aunque apenas tuviera 12 años. Era una sobreviviente. Y aunque esa palabra no existía para mí en ese entonces, eso era lo que era. Sobrevivía cada día con la dignidad herida, pero de pie. Iba a la escuela, trabajaba en la tienda, ayudaba en la casa, y por las noches escribía en un cuaderno escondido debajo del colchón. Escribía sin saber por qué, tal vez para no enloquecer. Contaba lo que me pasaba sin nombres, sin fechas, sin lugares exactos, solo para no olvidar que todo eso había sido real, que no era un invento, que mi memoria no mentía, y me prometí algo. Un día, cuando tuviera una hija, le creería, aunque me doliera, aunque rompiera con todo, le creería. Esa promesa fue el hilo que me sostuvo durante años. A veces me la repetía como una oración secreta, como un rezo inventado
por una niña que no tenía a quien rezarle, y aunque no tuve hijas, ahora tengo nietas, y cada vez que las veo correr por el jardín, reír a carcajadas, trepar árboles o abrazar sin miedo, siento que algo en mí se repara. No por completo, pero sí un poco, como si mi historia, contada o no, hubiese servido para que ellas crecieran con libertad. Por eso ahora, después de tantos años, estoy aquí escribiendo esto, diciendo esto, soltando esto, porque no quiero que se repita, porque lo que me pasó no fue un secreto inofensivo, fue un crimen que nadie quiso ver, y hoy, al menos, tengo el coraje de llamarlo por su nombre, aunque me tiemble la voz, aunque sea demasiado tarde. Pensé que después de aquel episodio en la bodega, después de la mirada de amenaza y asco de mi tío, todo habría terminado. Lo creí porque quería creerlo, porque lo necesitaba, pero una historia como la mía no se cierra de un día para otro. No basta con que el abusador se aleje o con que la víctima crezca y aprenda a esquivar las manos, los rincones, los silencios. El verdadero daño no es el que te hacen una vez, sino el que te enseñan a aceptar cada día, como si fuera parte de la vida. Y eso no desaparece con la distancia, permanece, se transforma, se disfraza de carácter, de vergüenza, de desconfianza, y vuelve una y otra vez en las formas menos esperadas. Yo seguí creciendo, pasé de niña a muchacha sin transición. Un día desperté y ya tenía cuerpo de mujer. Las vecinas empezaron a comentar que estaba floreciendo, que pronto me saldrían pretendientes. Me miraban con ojos de futuro como si yo fuera una fruta que pronto habría que cazar, poner en manos de algún hombre bueno y trabajador. Yo solo pensaba en cómo escapar. Tenía 15 años cuando una señora que conocía a mi madre me ofreció trabajar como empleada interna en la ciudad. Le había gustado cómo ayudaba en la tienda del pueblo. Decía que yo era aplicada, silenciosa y respetuosa. Mi madre aceptó sin pensarlo 2 veces. No sé si fue alivio o castigo, quizás ambas cosas. En cualquier caso, para mí fue una bendición. Empaqué mi ropa, mis pocas pertenencias, mi cuaderno escondido y me fui sin mirar atrás. La casa donde fui a trabajar era grande, con patio, corredores amplios y muchas reglas. Al principio me sentí perdida. Me costaba confiar, hablar, mirar a los ojos. Me movía como una sombra, haciendo las cosas bien, sin molestar a nadie. La señora era estricta, pero justa. El patrón, un hombre mayor, me hablaba poco, y eso me tranquilizaba. Por primera vez en años, no sentía la amenaza constante de unas manos al acecho. Dormía en un cuartito pequeño, sin ventanas, pero solo para mí. Y eso ya era mucho. En las noches, con la espalda cansada, me recostaba pensando que, al menos por ahora, estaba a salvo. No era felicidad, pero sí era una forma de descanso. Los primeros meses pasaron con normalidad. Aprendí a planchar, a cocinar, a poner la mesa con la delicadeza que exigía la señora. Me gustaba sentir que podía hacer las cosas bien, que no solo era esa niña dañada del pueblo. Empecé a recuperar un poco de confianza en mí misma. Incluso me animé a hablar con la hija menor de la familia, una jovencita de mi edad que estudiaba secretariado. Ella me prestaba libros, me hablaba de sus sueños, me trataba como una igual. Por las tardes
Cuando tenía un momento libre, me sentaba en el patio a leer en voz baja, como si las palabras de otros pudieran limpiar las que yo nunca me atreví a decir. Pero nada dura tanto como uno desea. Un día, el hijo mayor de los patrones regresó a casa. Había estado estudiando en la capital. Era un muchacho apuesto, seguro de sí mismo, de esos que sonríen con los dientes perfectos y miran como si el mundo les perteneciera. La primera vez que me vio, me saludó con cortesía, pero sentí en su mirada algo que me devolvió a ese estado de alerta que creí haber dejado atrás. Era una mirada que evaluaba, que desnudaba, que se detenía más de la cuenta. Pensé que quizás exageraba, que no todos los hombres eran como mi tío. Me repetí eso con fuerza, pero mi cuerpo no me creía. Lo sabía, lo sentía. Esa intuición que nace del trauma no se equivoca. Con el paso de los días, el muchacho empezó a buscar excusas para hablarme. Me pedía agua, me llamaba por mi nombre, aunque nunca se lo había dicho. Me elogiaba el cabello, las manos, la sonrisa. Yo respondía con monosílabos, con evasivas, me alejaba lo más que podía. Una noche me interceptó en el pasillo cuando volvía de la cocina. Estaba solo, apoyado contra la pared. Me dijo que no debía tenerle miedo, que él no era como los demás. Yo no supe qué contestar. Me quedé quieta, inmóvil, como lo había hecho tantas veces. Pero entonces pasó algo que me sorprendió. Una de las hijas de la señora apareció por detrás y lo llamó. Él se alejó de inmediato, sonriendo como si nada. Ella me miró, frunció el ceño y me dijo que no anduviera sola por los pasillos, que no era apropiado. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré como no lo hacía desde que salí del pueblo, no por lo que casi ocurrió, sino por lo que entendí. No importa dónde vayas, si eres mujer pobre y callada, siempre hay alguien dispuesto a traspasar tus límites. Y si hablas, la culpa será tuya. Después de ese día, el hijo mayor empezó a ser más insistente. Me buscaba en la cocina, en el patio, me hacía preguntas incómodas, dejaba comentarios que me hacían querer desaparecer. Una noche entró al cuarto donde dormía. No había cerrado con llave porque no tenía. Me desperté con su sombra en la puerta. Me dijo que solo quería hablar. Le grité que saliera, que iba a llamar a su madre. No sé si fue la sorpresa, el miedo o el orgullo herido, pero se fue, no sin antes dejarme una advertencia. Si dices algo, nadie te va a creer. ¿Tú sabes quién soy yo? Al día siguiente, pedí irme. Dije que mi madre estaba enferma. No insistieron, no preguntaron nada. Me fui sin despedidas. Volví al pueblo con una mezcla de vergüenza y derrota que me partía el alma. Sentía que no importaba cuánto corriera, el mundo era el mismo. El peligro era el mismo. Y yo seguía siendo esa niña sin voz. Mi madre no preguntó por qué regresé tan pronto. Solo me recibió con la misma cara de siempre. Me asignó tareas, me dijo que ayudara con el almuerzo, que barriera el patio, como si nada hubiera pasado. Y así fue como entendí que no se trataba solo de mi tío. Él fue el primero, sí, pero el daño ya estaba hecho y lo llevaba dentro como un faro apagado. Lo que vino después fueron otros hombres, otras formas de agresión, de acoso, de abuso, que no se tocaba con las manos, pero sí con las palabras, con las miradas, con el desprecio,
A los 17 años me enamoré de un joven del pueblo. Pensé que él sí me miraba distinto, que con él podría empezar de nuevo. Me casé con él poco después. Tenía miedo, sí, pero también una pequeña esperanza, la misma que uno guarda en la esquina más escondida del pecho. Pero el matrimonio no fue lo que yo soñaba. Al principio era atento, dulce, trabajador. Luego empezó a volverse impaciente, a quejarse de todo, a exigirme más de lo que podía dar. Y después llegaron los gritos, los golpes, las amenazas. Una vez me dijo que yo debía agradecerle que se hubiera fijado en mí. Después de todo lo que tú traes encima, ¿quién más te va a querer? No sé cómo lo supo. Tal vez lo intuyó. Tal vez alguien lo dijo. Tal vez no hacía falta decirlo. Mi cuerpo hablaba solo. Mi silencio era evidencia. Con él tuve 2 hijos. Y por ellos seguí. Por ellos no me fui. Pero tampoco viví. Solo respiraba, hacía lo que se esperaba, existía. Me volví invisible otra vez, solo que esta vez ya no era una niña, era una mujer adulta atrapada en un destino que otros habían dibujado para mí. Las marcas no eran visibles, pero estaban en la forma en que bajaba la cabeza, en la manera en que hablaba en voz baja, en cómo me disculpaba por todo, incluso por existir. A veces me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Me preguntaba qué habría sido de mí si alguien me hubiera creído a los 8 años, si mi madre me hubiera abrazado, si alguien me hubiera dicho que no era mi culpa. Pero nunca nadie lo hizo, y eso marcó toda mi vida. Ahora mis hijos ya son grandes. Tienen sus propias familias. Uno de ellos vive lejos. El otro viene a visitarme de vez en cuando. Me tratan bien, me respetan, pero no saben quién soy de verdad. No conocen mi historia. La parte más profunda de mí sigue enterrada bajo capas de años, de dolor, sin nombre, de rabia que ya no tiene fuerza para arder. Pero sé que si no lo digo ahora, no lo diré nunca. Por eso escribo esto, por eso lo cuento, porque lo que me hicieron no fue un secreto inocente, fue una cadena, una que me ató desde niña y que nadie quiso romper. Y aunque me duela decirlo, aunque sienta que se me abre la carne mientras escribo, al fin estoy soltando el peso, al fin estoy nombrando lo innombrable, porque a veces lo único que queda es la palabra, y esa, al menos, ya no me la pueden quitar. La vida, como una rueda que no deja de girar, terminó llevándome de nuevo a ese lugar del que alguna vez quise escapar. A veces el destino es irónico, cruel o simplemente indiferente. Después de enviudar y con los hijos ya grande y en sus propios caminos, volví a vivir sola en una casa modesta, no muy lejos del mismo pueblo donde crecí. No fue por nostalgia ni por deseo. Fue necesidad. La pensión apenas alcanzaba y no tenía a dónde más ir. Pensé que después de tantos años, nada me haría daño ya, que los fantasmas estaban domados, dormidos, guardados en los cajones del alma como cartas viejas que una ya no lee. Pero me equivoqué. Los fantasmas nunca mueren, solo esperan a que una baje la guardia. Una mañana, mientras compraba pan en la esquina, escuché una voz detrás de mí, una voz que conocía. Esa voz
Me giré lentamente, como si el cuerpo no quisiera confirmar lo que el alma ya había adivinado. Era él, Octavio, mi tío, más viejo, más encorvado, pero con la misma mirada. No sé cómo lo reconocí tan rápido, tal vez porque el cuerpo nunca olvida al que lo hirió. Me saludó como si nada. Me llamó por mi nombre. Me dijo que estaba de paso, que ahora vivía con su hijo en otra ciudad, que había venido a visitar a unos primos. Hablaba con naturalidad, como si entre nosotros no hubiera una historia enterrada bajo décadas de silencio y dolor. Yo no dije nada, apenas asentí, con la garganta seca, el corazón agitado, las manos heladas. Él sonrió, una sonrisa tibia, sin vergüenza, como si fuera él quien tenía el derecho de acercarse, como si nunca me hubiera destrozado. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro en la casa, reviviendo cada instante, cada palabra, cada mirada. Quería gritar, quería romper algo, pero no lo hice. Me senté en la cama, con la espalda curvada por los años, y lloré como cuando tenía 8. El tiempo no cura todo. A veces, solo anestesia. Y cuando la anestesia pasa, el dolor vuelve más fuerte, más claro. Me prometí a mí misma que no iba a volver a cruzar palabra con él, que si lo veía otra vez, simplemente me iría. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Días después, mi nieta Emilia vino a visitarme con su madre. Siempre me alegra verla. Es mi luz. Jugábamos en el patio, comíamos fruta, le contaba cuentos antiguos, pero esa tarde, mientras nos preparábamos para salir a misa, me dijo que en la tienda donde habían ido a comprar dulces, un señor mayor le había preguntado si era nieta de Ángela. Dijo que te conocía mucho, que eras como una hija para él, me dijo ella con inocencia. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Tenía el pelo blanco, los ojos grises? Pregunté. Ella asintió. Sí, y una camisa con rayas azules. Muy amable. No dije nada en ese momento, pero por dentro se desató una tormenta. No podía permitirlo. No iba a dejar que se acercara a ella, que la mirara siquiera. No otra vez. No con otra niña. No con mi sangre. Así que al día siguiente fui al almacén donde lo había visto. Me quedé esperando en la acera hasta que apareció. Cuando me vio, se detuvo. Yo también. No sabía qué iba a decir ni cómo, pero algo dentro de mí ya no podía callar. Me acerqué. Él abrió la boca, tal vez para saludar. No le di tiempo. Le dije que lo recordaba cada día, cada momento, cada vez que cerraba los ojos. Le dije que lo que me hizo no fue un juego, no fue cariño, no fue una confusión. Le dije que me robó la infancia, la voz, la fe en los adultos, que crecí creyendo que no valía nada por su culpa, que cada vez que un hombre me miraba yo me encogía, que viví toda una vida con la vergüenza que él me dejó en el cuerpo, y que ahora quería que supiera que no me olvidé, que no lo perdoné, que nunca lo perdonaría. Su rostro cambió. Por primera vez vi algo parecido al miedo, o quizás fue incomodidad, o tal vez solo fastidio. Me dijo que no entendía de qué hablaba, que yo siempre fui una niña rara, que esas cosas no se dicen después de tantos años. Le respondí que por eso mismo lo decía ahora, porque ya no le debía nada a nadie,
porque no me importaba si alguien me creía o no. Yo me creía. Mi dolor era real y no iba a morir sin nombrarlo. Se fue sin decir más. Yo me quedé temblando, pero con el alma un poco más liviana. Esa noche dormí. No bien, no tranquila, pero dormí. Por primera vez en mucho tiempo, sin pesadillas. Tal vez no fue justicia, tal vez no fue castigo, pero fue voz. Y para alguien como yo, que vivió tantos años callada, eso ya era un triunfo, porque enfrentar al monstruo, aunque sea tarde, aunque ya esté viejo, aunque nadie aplauda, también es un acto de dignidad. Y yo merecía tener la mía, aunque fuera en los últimos capítulos de mi vida. Los días después de aquel encuentro no fueron fáciles. No fue como si al decirlo todo, la herida se cerrara de inmediato. No hubo redención. No hubo abrazos. Nadie vino a decirme que lo sentía, que me creía, que debía haber hecho algo. Al contrario, el pueblo siguió con su rutina imperturbable, con su misa de domingo, sus saludos de acera, sus ventanas medio cerradas, que todo lo ven, pero nunca miran de frente. Yo, en cambio, me sentía distinta, no mejor, no curada, solo distinta. Era como si después de tantos años de llevar el veneno dentro, al menos una parte hubiera logrado escupirla, y eso, aunque no sane del todo, alivia, porque guardar tanto durante tanto tiempo enferma el cuerpo. Yo lo sé, lo vi en mi piel, en mis huesos, en mi espalda que se fue, encorvando sin explicación médica, en las noches en que el insomnio no era un síntoma, sino una forma de vida. Ahora, desde la tranquilidad casi triste de mi casa, puedo mirar atrás sin bajar la vista. No es que el pasado ya no me duela, es que aprendí a vivir con él como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. No se olvida, pero se sigue. Me convertí en una mujer que sabe mirar a los ojos sin temblar, aunque por dentro tiemble un poco. Me convertí en una abuela que escucha más de lo que habla, que observa los gestos de sus nietas con una atención casi desesperada, que pone atención cuando una niña dice: «No me gusta cómo me mira ese señor», que no toma a la ligera ninguna señal. Porque si algo me enseñó la vida es que el peligro casi nunca grita, se insinúa, se disfraza, llega con voz amable y sonrisa blanda, y por eso hay que estar alerta. Mi nieta Emilia sigue viniendo los fines de semana. A veces jugamos a las cartas, otras veces cocinamos juntas. Ella no sabe nada de lo que yo pasé, no todavía, pero he sembrado en ella algo que yo nunca tuve: permiso, permiso para decir, para incomodar, para levantar la voz. Le he enseñado a no obedecer por miedo, a no confiar en cualquiera, a cuidarse sin culpa. Y si algún día necesita contar algo, sabrá que conmigo puede hacerlo, porque aunque nadie me haya creído a mí, yo le creeré a ella. Y eso no es solo una promesa, es un juramento que llevo tatuado en el alma. En ocasiones me pregunto si todo habría sido distinto si alguien, tan solo una persona, me hubiera creído cuando era niña. Si mi madre hubiera soltado la escoba y me hubiera abrazado. Si el sacerdote al que fui cuando tenía 11 años no me hubiese dicho que a veces los hombres se confunden y que yo debía rezar por él. Sí, fui a la iglesia, fui sola, con el miedo en los bolsillos y el corazón desbordado, y él,
El hombre que debía representarme el consuelo, la guía, me mandó a rezar. Me habló de perdón antes de hablar de justicia, de silencio antes que de protección. Ese fue el día en que dejé de creer en Dios, o al menos en el Dios que me presentaban los adultos. Y sin embargo, no odio, no vivo llena de rencor. Eso también es algo que aprendí con los años, que el rencor cansa, oxida, apaga. Yo elegí guardar solo lo que me ayudara a no repetir la historia. No fue fácil. Hubo noches en que maldije a todos, incluso a mí misma. Me pregunté 1000 veces qué habría pasado si yo hubiera gritado más fuerte, si hubiera escapado antes, si hubiera roto algo, si hubiera confrontado a mi madre. Pero no era justo culpar a esa niña. Ella hizo lo que pudo. Y yo ahora, que soy la mujer que ella necesitaba, le hablo con ternura. Le digo que hizo bien, que sobrevivió, que resistió, que fue valiente, aunque nadie se lo dijera. A veces, cuando camino por el jardín, recuerdo los días en que soñaba con vivir en otro lugar, con otra gente, con otra vida, y aunque muchas de esas cosas no las logré, sí logré algo que en su momento parecía imposible: romper el silencio. No sé si mi testimonio servirá para alguien más. No sé si llegará lejos, si tocará algún corazón. Pero no importa, porque ya cumplí conmigo. Me devolví la palabra, me devolví el derecho a decir esto me pasó y no fue mi culpa. Me devolví la dignidad. Hoy, a mis 79 años, no busco justicia ni castigo. Eso quedó atrás. Pero sí busco memoria. Que no se olvide, que no se repita. Que las niñas de hoy tengan otra oportunidad. Que cuando una hable, alguien la escuche. Que cuando una llore, alguien la abrace. Y si no hay nadie, que al menos tenga el valor de abrazarse a sí misma. Porque yo no tuve eso, pero lo aprendí. A los golpes, sí. A destiempo, también. Pero lo aprendí. Y aquí estoy, con mi cuerpo viejo, con mis manos arrugadas, con la voz temblorosa, pero con el alma firme. Esta soy yo, Ángela, la niña que cayó, la muchacha que huyó, la mujer que resistió, la abuela que finalmente habló. Que mi historia no se borre, que no se repita, que sirva para algo, que al menos una escuche estas palabras y entienda que no está sola, y que siempre, siempre hay un momento en el que podemos recuperar lo que nos quisieron quitar: nuestra voz.